Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radiolab Chile. Muy buenos días. Nuevamente, buenos días a todos los radioescuchas de Radiolab Chile, la primera radio online de y para los emprendedores y el crecimiento personal. www.radiolabchile.cl. Mi nombre es David Vilches y este es el programa El Club de la Prosperidad, en su segundo programa, segundo capítulo, comenzando recién este programa, debutando este mes de junio, para llevarle a ustedes, a todos los emprendedores y personas que están pensando también en emprender, lo que se llama los miembros del Club de la Prosperidad. A veces tenemos invitados y por supuesto compartir lo que son los conocimientos para que cualquier persona, incluyendo emprendedores también, por supuesto en primera línea, crezcamos a nivel mental, físico y espiritual, porque son las tres áreas que todo ser humano debe crecer para poder lograr los resultados más deseados que pueda tener. Como les decía, mi nombre es David Vilches. El lunes pasado no alcancé a lo mejor a presentarme mucho. Teníamos un invitado muy importante que nos estaba hablando del coaching de ventas profesionales. Un saludo para nuestro amigo Luis Briceño, también miembro del Club de la Prosperidad, que nos ayudó con muchos consejos y muchos tips. Si usted todavía no ha visto esa entrevista, le sugiero que entre a www.radiolabchile.cl y vea, porque se va a llevar muchos tips para, por ejemplo, potenciar su marca personal, vender su producto y servicio, e incluso si está buscando empleo, ya sea que es primera vez que está buscando empleo o ya lleva tiempo en el mercado laboral y quiere reemplearse, también puede utilizar esos consejos, esos tips que Luis Briceño entregó el lunes pasado. Y hoy día quiero hablar de un tema que relaciona lo que son el tema del emprendimiento y por supuesto las finanzas personales, porque es sumamente importante que todo emprendedor, que toda persona que quiere iniciar un negocio o que está en el negocio sepa que el tema del manejo del dinero es algo realmente importante, porque si no caen las estadísticas, ¿cierto?, que dice que el 80% de los emprendimientos fracasan después del primer año y solamente el 20% logra pasar la barrera de los 5 años. Y eso realmente, principalmente, es porque no se maneja lo que es el dinero, el flujo efectivo, y algo que realmente es muy importante. Como dijo un gran amigo mío, el flujo de efectivo o el dinero en un negocio es la sangre para el cuerpo humano. O sea, súper importante, nuestro cuerpo humano funciona con sangre. Todo negocio funciona con dinero. Y a veces pasa que como tema de dinero no lo enseñan en los colegios, no lo enseñan en las universidades, ni centros de formación técnica, ni instituto. Entonces al final, cuando la persona desea emprender, tiene estos tremendos problemas. Me pasó. Y quiero comentarles un poquito también antes de ir al tema que hoy vamos a hablar, justamente que tiene que ver con antes de dejar el empleo. Porque durante las sesiones de coaching que hago yo, mis clientes siempre me dicen: David, ¿cómo fue que saltaste del mundo de las tecnologías de la información a lo que es el desarrollo personal, el coaching, hacer seminarios? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue que dejaste todo eso atrás? Y bueno, obviamente que como varias personas me preguntaban dentro de las sesiones, me di cuenta que había un factor en común. Y es algo que quiero partir hablando este día lunes, en este segundo programa del Club de la Prosperidad. Mezclar lo que es el concepto de finanzas personales con el deseo de querer emprender o el deseo de querer dejar el empleo, ¿ya? Ahora, es importante porque muchas veces dicen, bueno, ¿y quién es David? La verdad las cosas es que, te cuento rápidamente, por ahí por el año 2008 yo trabajaba en una importante empresa de tecnología de la información, ¿ya? Muy importante a nivel con sede, con casa matriz en Chile y con sedes por toda Latinoamérica. Y en algún minuto dije yo, bueno, quiero ganar más plata, quiero ganar más dinero, como muchos de nosotros en algún minuto lo hemos determinado. Y en ese minuto lo único que yo sabía que podía hacer era obtener un cargo superior. ¿Para qué? Para que me dieran más responsabilidad y así me pagaran más. Entonces, bueno, ¿qué dije yo? Y las estrategias que tenía hasta ese tiempo, que no tenía muchas herramientas ni muchas estrategias, era, bueno, tengo que estudiar un título o tengo que estudiar idioma. Algo por lo cual yo después pueda apelar o pueda postular algún trabajo donde me paguen más. Eran las únicas alternativas que yo manejaba. Y de hecho, por lo que me he dado cuenta cuando hago sesiones de coaching, todavía hay muchas personas que creen que son las únicas alternativas. Y resulta que, para resumirles rápidamente la historia, finalmente decidí irme a estudiar inglés a Australia.
Así es, en la tierra de los canguros, en la tierra de Cocodrilo Dundee. Para los que ubican la película Cocodrilo Dundee, allá me fui un año en la ciudad de Melbourne y lo pasé muy bien, aprendí un montón, conocí un montón de gente, mejoré el idioma inglés, perfecto, ningún problema. Pero resulta que cuando tuve que volver, ¿ya? Después de un año que se terminó la visa, la Work and Holiday, probablemente la conocen, volví y resulta que me encontré con la no grata sorpresa de que tenía una deuda superior a los 20 millones de pesos. ¿Cómo rayos se habían acumulado 20 millones de pesos en un año? Y después de tomar caldito de cabeza, después de realmente analizar la situación a fondo, me di cuenta que fueron una serie de decisiones financieras, malas decisiones financieras, por supuesto, que al final llevaron a esa situación. Cuando uno tiene problemas graves de dinero, no es que haya ocurrido de la noche a la mañana, es porque ha ido tomando una serie de decisiones que se van acumulando y que finalmente terminan en algo como eso. Y bueno, en ese minuto volví y dije yo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo hago? Y finalmente lo que hice fue buscar ayuda y ahí fue como llegué a FinanCoach, que es una organización que existe hace ya más de 14 años que enseña finanzas personales y entrega competencias para la inversión. Y ahí fue donde realmente empecé a hacer todo un trabajo profundo respecto a la organización del dinero, respecto a lo que es el sistema de creencias, de lo que uno piensa, etcétera, etcétera. Y me di cuenta de esto. Me di cuenta que no importa al país que tú te vayas, no importa el lugar que tú te vayas, no importa las oportunidades que tenga ese país o lugar donde te vayas. Tú te llevas a ti mismo, a ti misma, a todos lados. ¿Qué significa eso? Que si tú no tienes educación financiera, que si tú no sabes manejar el dinero, que si tú no tienes competencias para la inversión, da lo mismo si te vas a Australia, Estados Unidos, Alemania, con las mejores oportunidades del mundo. Si no manejas el dinero, te va a ir mal en cualquier parte. De hecho, piensa que hay muchas personas, estoy seguro que tú conoces a más de alguien que a lo mejor no tenía tanto conocimiento técnico, es decir, no tenía una formación académica, pero sin embargo se fue a algún otro lugar, al extranjero, y le fue bien. Probablemente esa persona sí manejaba temas de conceptos de dinero, probablemente esa persona sí manejaba conceptos de inversión, es lo más probable. Y entonces fue obviamente que yo llegué a FinanCoach y en forma paralela, que obviamente como estaba súper complicado de dinero, volví a emplearme en el mundo de las tecnologías de la información, que realmente poco a poco me empecé a dar cuenta que no era lo mío, porque en FinanCoach me empezaron a abrir la mente y finalmente lo que ocurrió fue que empecé a darme cuenta que quería dedicarme al tema del coaching, el tema de los seminarios, el tema de ayudar al resto para que pudieran lograr sus objetivos. Porque si a mí realmente me ayudó lo que me dieron, por supuesto que al resto también le puede ayudar. Y entre medio, muchos empezaron a darse cuenta que yo estaba en el mundo de las tecnologías de la información y fue que dejé este tema prácticamente por ahí por el año 2014 más o menos. O sea, del 2008 hasta el 2014 viví todo este proceso y finalmente en el 2014... cuando finalmente me tuvieron que finiquitar, pero fue lo mejor que podría haber pasado porque eso significó que se me abrieron nuevas puertas para dedicarme a lo que realmente me gustaba. Pero siempre estuve trabajando en la empresa de tecnología de la información y al mismo tiempo desarrollando este servicio del coaching, desarrollando esto de las charlas, desarrollando siempre en paralelo. Yo creo que si tú preguntas a cualquier especialista, siempre te va a sugerir que si tienes un emprendimiento, quieres empezar un emprendimiento, tienes que hacerlo en forma paralela a tu trabajo. Hasta que en algún minuto, como mínimo, los ingresos que te dé tu emprendimiento, tu negocio, sean los mismos que tienes en tu trabajo y ahí a lo mejor puedes dejar tu trabajo si realmente es lo que deseas. ¿Ya? Y para los que están ingresando recién al programa La Señal de Radio Lab Chile, este es el Club de la Prosperidad. Mi nombre es David Vilches, coach financiero, coach de vida. Y estamos hablando sobre lo importante que tener algunos aspectos antes de dejar el empleo. Entonces, ¿quién de ustedes realmente le gustaría dejar su empleo? Generalmente cuando hago esta pregunta en algún seminario, en alguna conferencia, todo el mundo levanta la mano así como yo. Todo el mundo quiere dejar el empleo. La segunda pregunta que yo hago y te aprovecho de preguntar a ti es ¿para qué deseas dejar tu actual empleo? Y por muy obvia que parezca la pregunta, que a lo mejor tú puedas decir, oye, pero eso es como de perogrullo, o sea, ¿por qué me estás preguntando eso? Déjame decirte que es importante la pregunta por lo siguiente. Primero que todo,
haciendo una pequeña investigación, me encontré con un par de estadísticas y una de las más importantes que saltó a mi vista fue una que hizo este sitio web, www.trabajando.com. Yo creo que usted lo ubica, es un sitio web que lo que hace es proveerte de servicios para que tu búsqueda laboral sea más eficiente. Y sale un artículo que decía: 8 de cada 10 jóvenes dicen que no están contentos con su actual trabajo. Entonces, hay un montón de otras estadísticas que reafirman esa sensación que hay. Y cuando yo muestro estas estadísticas y cuando yo te las comento, debo preguntarte lo siguiente: ¿cuánto deseas realmente dejar tu empleo? Porque aquí justamente viene el meollo de todo. Si tú respondes, por ejemplo, a veces he pensado en dejarlo, ok, es una opción. Segunda opción podría ser: quiero dejarlo, pero aún no tengo fecha. Y tercera opción sería: voy a dejarlo, ya tengo fecha. Déjame decirte que la mayoría de las veces que hago alguna charla respecto a esto, más del 90% de la gente responde opción 1 o 2. Es decir, ha pensado en dejarlo o quiere dejarlo pero no tiene fecha. Es decir, es un deseo vago, es algo que realmente se le ha pasado por ahí por la mente, pero no es una decisión que haya tomado todavía. No es algo que realmente lo haya decidido. Y el punto es que yo siempre les digo que tienen que tener cuidado con las opciones 1 y 2. Porque las opciones 1 y 2, es decir, sí lo he pensado o me gustaría dejarlo pero no tengo fecha, significa que están en lo que se llama el síndrome de la rana hervida. ¿Qué es lo que es el síndrome de la rana hervida? Bueno, el síndrome de la rana hervida es que se hizo un experimento hace años atrás donde se colocaba en una olla, sí, esa misma olla que tú usas, por ejemplo, para hacer porotos, lentejas, esa olla grande. Y esa olla servía agua. Entonces tomaban una rana y la dejaban caer en el agua hirviendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Como el agua estaba hirviendo, la rana apenas tenía contacto con el agua caliente, ¡pum!, daba un brinco. Daba un brinco y salía de una. Pero sin embargo, la misma olla, la misma rana, la colocaba en la olla y le colocaban agua, por ejemplo, fría. Y comenzaban a calentar el agua poco a poco, lentamente, sin que la rana se notara. Es decir, una velocidad muy lenta como aumentaba la temperatura. Llegaba un minuto en que la rana no saltaba, sino que se quedaba ahí. Y lo que ocurría era que finalmente la rana moría cocida en su propia agua. Entonces, lo que sucede a veces es que estamos en algún empleo, en algún trabajo que no nos gusta, y estamos como esta rana que nos aumenta la temperatura poco a poco, no nos damos cuenta, y cuando realmente queremos o vemos que necesitamos salir de ahí, ya es demasiado tarde. Ya el tiempo pasó, la energía ya no está, la oportunidad ya no está, y de verdad que miramos hacia atrás lamentándonos. Entonces hay que tener cuidado con este síndrome de la rana hervida. Ahora, cuando alguien me pregunta ¿cómo puedo dejar mi trabajo para poder dedicarme a lo que me gusta? Yo les comento a las personas, y aprovecho de comentarte a ti también, de que hay realmente dos cosas que debes tener, sí o sí, para poder dejar el empleo. Si es que has tomado la decisión de dejar el empleo. Porque si todavía lo estás pensando o es una idea loca que se te cruza por la cabeza, esto no va a servir de mucho. Es en realidad para las personas que realmente dicen necesito o deseo dejar este empleo. Dos cosas. Primero, tener un objetivo claro, es decir, a qué te quieres dedicar. Y segundo, tener un plan financiero. Y aquí es donde entran las finanzas personales. Tener un plan financiero, aunque sea lo más básico posible del mundo, pero tienes que tener un plan financiero. Porque de todos los miedos que puedan existir al momento de dejar el trabajo para poder iniciar un negocio, para poder iniciar un nuevo emprendimiento, el peor de los miedos es quedarse sin dinero, quedarse sin ni uno, sin plata. Y ese es el tema justamente que lo que queremos es abordar. Y mira, te voy a dar un caso que yo siempre muestro a la gente. Obviamente el nombre está inventado como para proteger a los inocentes. Los nombres han sido cambiados para proteger a los inocentes. Fíjate una persona que de 32 años, vamos a llamarla Lucas, ¿ya? Trabaja en una importante empresa de tecnología. Tiene ingresos por $1.000.000, es decir, líquidos, y tiene gastos por aproximadamente $970.000. O sea, en teoría debería ser que darle $30.000 a fin de mes, ¿ya? Ahora, obviamente Lucas desea independizarse, pero tiene miedo de quedarse sin dinero para sus gastos de vida, porque este es uno de los peores miedos que se tiene al momento de querer emprender. ¿Qué pasa
si no tengo la plata para poder vivir? Bueno, lo primero es construir un plan financiero para que te permita por lo menos acumular 12 meses de gastos. Y por supuesto lo que dije hace unos minutos atrás, que como realmente la gran mayoría de los expertos también dicen, yo también me sumo, es que no dejar el trabajo hasta que tu emprendimiento, hasta que tu negocio te esté como mínimo entregando los ingresos que tienes en tu actual trabajo, ¿ya? Hay mucha gente que hoy día hace las dos cosas en paralelo, tiene su trabajo, tiene su emprendimiento y eso lo ayuda muchísimo. Porque ser empleado también tiene sus ventajas. Por ejemplo, si tienes contrato indefinido, eres sujeto de crédito, es decir, los bancos debiesen prestarte dinero. En teoría, porque claro, si tú tienes un montón de deudas y eres una persona que consume mucho o que gasta mucho dinero, es algo que tienes que revisar porque uno de los recursos muy valiosos que tiene toda persona, que sobre todo tiene un contrato indefinido, es que es sujeto de crédito, que es distinta a la situación, por ejemplo, de una persona que presta servicios con boletas de honorarios o una persona que no tiene eso y simplemente es un independiente. Las probabilidades de crédito que pueda tener esa persona son mucho más bajas que una persona que sí tiene un contrato de trabajo, contrato indefinido, es mucho mejor visto por las instituciones financieras para otorgarle crédito. Entonces, plan financiero, por lo menos para acumular 12 meses, porque eso es un aspecto psicológico. O sea, si una persona tiene acumulado por lo menos 12 meses de dinero ahorrado, eso le va a permitir tener una tranquilidad de decir, bueno, si el primer mes o hay algún mes en particular con el emprendimiento que no venda o que no me vaya bien, no importa porque tengo un colchón por lo menos de 12 meses para poder pasar, para poder vivir, ¿ya? Pero es algo que tiene que hacer en forma paralela. Hay personas que simplemente dejan el trabajo y se tiran con todo al negocio, al emprendimiento y bueno, no hay una receta que diga que uno es mejor que la otra, ni una peor que la otra. Simplemente son alternativas distintas, pero por lo general se sugiere, o por lo menos yo sugiero, que la persona si no tiene experiencia en emprendimiento tenga las dos cosas al mismo tiempo, porque así su tranquilidad de verdad la tiene una estabilidad emocional que le va a permitir a tomar buenas decisiones. Pero cuando una persona se tira un negocio, renunció y se da cuenta que el negocio no le está dando ni siquiera para vivir, entonces esa persona entra en un estado de nerviosismo extremo que lo induce o la induce a tomar peores decisiones financieras. Y cuando toma peores decisiones financieras, su estado emocional, es peor aún todavía. ¿Y qué hace? Toma peores decisiones financieras y así va cayendo en un círculo vicioso cada vez peor que no para nunca. Es decir, se detiene simplemente cuando la persona ya está en la bancarrota, frustrada y realmente se lamenta de las decisiones que tomó. Entonces, primero construir un plan financiero. Ahora bien, esto puede ser algo tan sencillo como, primero, los gastos que tiene la persona, los gastos que tienes tú, o el caso de Lucas que estamos analizando. La persona puede optimizar sus gastos para poder decir, bueno, si hoy día me quedan solamente 30.000 pesos a fin de mes, ¿qué puedo hacer? ¿Qué gastos puedo sacar de mi listado? ¿De qué cosas puedo prescindir para poder generar una mayor diferencia? La diferencia, como dice Robert Kiyosaki, autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, la diferencia entre ingreso y egreso es el flujo de efectivo. Ese es el flujo efectivo que todo emprendedor debiese preocuparse siempre de su negocio y por supuesto también de sus propias finanzas, del flujo de efectivo. Más allá del patrimonio, es el flujo de efectivo realmente lo que importa. Entonces, para que el flujo de efectivo crezca, tengo dos opciones. O disminuyo mis gastos o aumento mis ingresos. Porque muchas veces hay clientes que me dicen, David, ¿sabes qué? No tengo ninguna intención en disminuir mis gastos, porque eso sería deteriorar o afectar mi estilo de vida o mi calidad de vida. Perfecto, le digo yo, no hay ningún problema y me parece súper bien que mantengas tu calidad de vida. Pero tienes que aumentar tu flujo de efectivo. Eso significa que debes, sí o sí, aumentar tus ingresos. Entonces, cualquier ingreso que tenga, ya sea por el emprendimiento que está llevando en marcha en paralelo o cualquier otra forma de generar ingresos adicionales, entonces el tema es que debe empezar a aumentar los ingresos y por supuesto que esos ingresos no debe gastárselos. Claro que no. Y ahí es justamente donde entra lo que es el hábito del ahorro y es sumamente importante porque de alguna parte tiene que salir este flujo efectivo para que la persona pueda hacer su plan de ahorro, pueda tener su colchón financiero de 12 meses, tenga la tranquilidad para en algún minuto
renunciar a su empleo, dedicarse 100% a su emprendimiento, a su negocio, a su pasión, y así tener la tranquilidad mental, emocional, de que en caso de que el negocio en algún minuto no genere las ventas que se esperaban, sepa que hay un colchón que lo puede mantener, y eso le va a dar, como te vuelvo a insistir, una tranquilidad y una estabilidad emocional que realmente te va a ayudar siempre. Entonces, pueden ser dos cosas, aumentando los ingresos o optimizando los egresos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya sea que hagas uno u otra cosa, la diferencia es lo que tú tienes que considerar que va a ser tu cantidad de dinero que vas a ahorrar. Y aquí viene una sutileza donde puede marcar la diferencia entre que una persona tenga éxito en esto o no. La sutileza tiene que ver con cuál es el orden de la prioridad. Es decir, no es lo mismo decir, bueno, gano 10, gasto 90 y los 10 que me sobren los voy a ahorrar. Eso es lo que generalmente hace uno, o por lo menos la gran mayoría de la gente. Yo reconozco que con un tiempo lo hacía. Obviamente que después de todo el entrenamiento en Financoach, lo que pasó es que empecé a cambiar la forma de ver esto. Y aunque parezca una sutileza o un detalle, es realmente una clave. Porque si tú dices, ok, gano 100, gasto 90 y los 10 que me quedan los ahorro, lo que estás haciendo es que el tema del ahorro no lo estás priorizando. No le estás dando prioridad. Y cuando uno no le da prioridad a algo en la vida, simplemente no tiene toda la energía que se le da. Solamente fíjate a tu alrededor y fíjate en las cosas que sí le das prioridad en tu vida. Por lo general son las que están mejor. Pero cuando tú no le das prioridad a algo, simplemente eso empieza a deteriorarse, a morirse. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú no cuidas una planta? La planta se muere. Si cuidar la planta no es tu prioridad, la planta se muere. Si tú no cuidas tu relación de pareja, la relación de pareja se muere. Es decir, si tu relación de pareja no es tu prioridad, la relación se muere. Y tus finanzas personales, si tú no las cuidas, si tú no le das prioridad, se empiezan a morir. Entonces, una forma de darle prioridad es precisamente esto. Yo digo, gano 100, resto los 10 que supuestamente yo definí que iba a ahorrar, y lo que me sobre lo destino al gasto. Porque si yo lo hago como siempre se ha hecho, es decir, gasto 100, resto 90 y los 10 que me quedan, ¿qué es lo que ocurre? Nunca se ahorran esos 10, porque siempre sale algo, siempre hoy día está saliendo alguna publicidad, algún producto, algún servicio que nos tienta, y simplemente lo que hacemos es gastarnos ese ahorro diciéndole, no, si después lo voy a reponer el próximo mes, no, si después la próxima semana lo repongo, y al final eso no ocurre. Porque tiene que ver con un sistema de creencias, tiene que ver con un sistema de hábitos. Entonces, yo lo que te invito a hacer es que esa diferencia, ese flujo de efectivo, tú lo puedas realmente considerar al revés, al principio. Por ejemplo, nuevamente, si tú tienes ingresos 100 y gastas 90, primero sacar esos 10 al tiro y colocarlos en alguna parte donde no puedas gastar. Ya te voy a decir qué puedes hacer con esos 10. Ya te voy a decir qué puedes hacer. Pero es muy importante que tengas esa claridad, esa diferencia, porque de verdad que aunque parezca una sutileza, aunque parezca un detalle, incluso a veces puede parecer una tontera, realmente tiene que ver con un sistema de creencias que tiene. Yo siempre le digo a las personas que esto de las finanzas personales, el tema de las inversiones, en sí el conocimiento técnico es muy sencillo de aprender. De verdad, solamente necesitas aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir, y un par de conocimientos para poder mejorar tus finanzas personales o aprender a invertir. En realidad, lo que más cuesta para poder cambiar tu situación tiene que ver con tu sistema de creencias. Eso es lo que más cuesta. Eso es lejos lo más difícil, y justamente con estas actitudes, con estas acciones de decir, primero voy a sacar lo que voy a ahorrar y después voy a gastar lo que viene, entonces de verdad puedo realmente estar pensando que estoy haciendo las cosas como corresponde. De hecho, en algún minuto, en algún otro programa le voy a mostrar que si una persona a los 20 años en promedio empieza a ahorrar, por ejemplo, 50.000 pesos mensuales en el banco, con la tasa de interés que estaba hoy día, que es muy baja, que muchos me dicen, sí, es que el banco da tan poco, no importa, con esa pura tasa de interés, ahorrando 50.000 pesos mensuales en forma sistemática, constante,
constantemente ahorrando eso, al momento de jubilarse podría obtener un fondo superior incluso a lo que una AFP hoy día te podría dar. Sí, señor, tal cual. Y en los seminarios que nosotros impartimos siempre lo mostramos y le decimos a la gente que lo practique, que lo calcule en su casa, y la gente después se da cuenta que realmente es cierto. Y terminan preguntando, oye, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se da esta situación? Bueno, simplemente porque esto es así y nadie se lo ha preguntado. ¿Alguna vez alguien te enseñó esto en el colegio? ¿Alguna vez alguien te mostró esto en la universidad, en instituto, centro de formación técnica? No, nunca. Entonces, si nunca nadie te lo ha mostrado, si nunca nadie te lo ha enseñado, si nunca nadie te ha hablado del tema, entonces, ¿cómo se puede saber eso? Entonces, por eso que es sumamente importante esto de tener el plan financiero, este colchón financiero, para que tengan más seguridad. Porque la gran mayoría de las personas no se atreven a tirarse con su emprendimiento, no se atreven a iniciar, porque sienten que se pueden quedar sin dinero. Y una de las formas de poder realmente soslayar esa situación o a mitigar ese nerviosismo, ese temor, es teniendo este colchón financiero, y para eso se necesita simplemente tener la convicción y el hábito de querer ahorrarlo. Ahora, esos resultados tú lo puedes obtener con una tasa de interés que te da el banco, pero si tú aprendes a invertir en otras instancias, en otras alternativas donde la tasa de interés es mucho mayor, entonces los montos pueden ser incluso mayores también. Entonces es sumamente importante esto de poder dar vuelta al tema, de poder considerar cuál es la prioridad del ahorro al momento de querer comenzar con tu emprendimiento. Estamos en el programa del Club de la Prosperidad en Radio Lab Chile, www.radiolabchile.cl. Si quieres, nos puedes seguir esta señal por las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Señal en vivo en Facebook, live en este minuto. Participa haciendo tus preguntas, tus comentarios, y no te olvides que Radio Lab es la radio online de y para los emprendedores y el crecimiento personal. Bueno, una de las alternativas que tú puedes colocar esta cantidad de dinero que vas a ahorrar, si tú no sabes hoy día dónde realmente sacarle mayor provecho a tu dinero, lo primero que yo te sugiero es que pienses en el depósito a plazo. Con todas las aprensiones que pueda tener de que el depósito a plazo es tan bajo, que no da nada de dinero, y lamentablemente es la primera barrera mental que tiene una persona, porque yo la tuve también en algún minuto, es la primera barrera mental que tiene la persona por la cual no comienza a desarrollarse como una persona que ahorra y que invierte y que empieza a hacer multiplicar su dinero. Es cierto, es muy importante reinvertir el dinero en el negocio, pero en algún minuto tú lo que vas a querer es vivir de ingresos pasivos, y para eso es importante crear un patrimonio rentable. Activos, como dice Robert Kiyosaki, que te generen ingresos pasivos. Propiedades, acciones dividenderas, etc. Y eso se puede lograr a través de tu negocio. El negocio tú lo utilizas para poder generar flujo efectivo de una manera más rápida, pero lo importante es qué es lo que haces con ese dinero, cómo lo vas utilizando, cómo le vas sacando provecho. Y si tú no sabes nada sobre temas de inversión, yo te aconsejo que lo primero que hagas es un depósito a plazo, porque esto es igual, por ejemplo, que cuando una persona quiere andar en moto. Por ejemplo, si una persona quiere andar en una motocicleta de estas de velocidad, estas Kawasaki Ninja, que tú puedes andar a 250 km por hora, 300 km por hora, no sé, no tengo idea. Y si la persona nunca en su vida ha tomado una moto, ¿cuáles son las probabilidades de que se mate arriba de una Kawasaki Ninja que anda a 250 km por hora, 300 km por hora? ¿Cuáles son las probabilidades? Bueno, las probabilidades de verdad que son bastante altas. Bastante altas. Lo mismo pasa con el tema de la inversión. Hay mucha gente que dice, no, pero es que quiero colocarlo en algo que dé más plata. Yo le digo, perfecto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si lo coloca acá en, no sé, acciones dividenderas que te pueden dar fácil entre un 8% anual a un 12-13% anual? Que es muchísimo más de lo que te da un depósito a plazo. Ah, sí, ahí sí, ya, pero resulta que tiene estas características, las acciones dividenderas, esta y esta otra. Si tú metes la plata sin saber, lo más probable es que la pierdas. Principio de inversión número 1. Solamente invierte tu dinero en aquello que entiendes cómo se genera dinero. Entonces cuando la gente me dice, oye, ¿es bueno invertir en acciones? Yo le digo, ¿tú sabes invertir en acciones? No. Entonces no es bueno para ti. Entonces no puedo invertir. Sí, puedes invertir en acciones, pero tienes que aprender. Porque tienes que respetar el principio de inversión que dice,
Solamente invierte dinero en aquellas cosas que entiendo cómo se genera el dinero. Y segundo principio de inversión es solamente invierte aquello que estés dispuesto a perder. Es decir, no porque te hayan dicho que es una gran oportunidad vas a invertir el dinero del dividendo, del arriendo, del transporte, del presupuesto del hogar, porque te dijeron que era un dato seguro. No, simplemente respeta la regla de inversión que dice invierte solamente lo que estés dispuesto a perder. Entonces, si una persona quiere andar en una Kawasaki Ninja y nunca ha andado en moto, lo que tiene que hacer es andar primero en un scooter. Y toda la gente se ríe y le parece gracioso esto, pero es cierto. O sea, lo primero que tienes que hacer es andar en un scooter. Y después, eventualmente, de un scooter pasarás a una moto con un motor mayor, con mayor potencia. Pasarás de a poco hasta llegar en algún minuto a la Kawasaki Ninja, que anda a 250 kilómetros por hora. Pero tiene que ser un proceso. Lo mismo tiene que ver con los instrumentos de inversión. Lo mismo tiene que ver con los instrumentos para el ahorro y para obtener mayor rentabilidad. Si tú nunca has hecho ningún tipo de inversión, lo primero que tienes que hacer es partir con tu scooter, que es el depósito a plazo, para que aprendas. Sí, tiene poca rentabilidad, pero también el riesgo es mínimo. Porque si entras en instrumentos que tienen mayores rentabilidades, el riesgo también es más alto. Y necesitas desarrollar destreza para eso. Entonces, sí o sí, como me dijo en algún minuto mi mentor, años atrás, me dijo, tienes que ser humilde y decir, yo no sé, no tengo idea, y voy a partir por el depósito a plazo. Y voy a practicar, y voy a aprender, y voy a desarrollar mejor manejo para poder empezar a sacarle mayor rendimiento a mi dinero. Pero si tú no sabes hoy día qué otra alternativa, si realmente no sabes, y estoy hablando de realmente entenderla, porque no es lo mismo decir, no, me dieron un dato, me dijeron que acá, me dijeron que en este sitio web están dando plata. Entender realmente cómo se genera plata. O sea, muchas personas de repente me dicen, no, invertía en acciones. Ya, pero tú sabes cómo funciona el tema accionario. Sí, cuando sube, la idea es comprar barato y vender caro. Perfecto, pero tú sabes a qué está sujeto la alza y las bajas del precio de las acciones. La verdad que no. Entonces, ¿por qué invertiste en eso? Pucha, porque en realidad, porque veo que todo el mundo, sí, porque todo el mundo lo hace, porque hay gente que lo hace y gana plata, pero resulta que tú debes primero aprender, o por lo menos entender lo básico de cómo funciona eso antes de meter plata. Porque si no, siempre vas a tener problemas, siempre vas a estar asustado, siempre vas a estar preocupado de que si la plata la pierdes o no. Por eso que lo primero es partir con el depósito a plazo. Y por supuesto que a medida que tú vas tomando ese dinero y lo vas depositando en lo que es un depósito a plazo, entonces te vas preocupando de que tu colchón financiero va creciendo, obviamente que al mismo tiempo vas desarrollando tu emprendimiento, y lo que empieza a ocurrir es que ya después te empiezas a concentrar en temas de venta, en temas de desarrollar el negocio en sí, pero ya por lo menos ya no te vas a preocupar de que si al momento te das el salto y empiezas realmente a enfocarte al 100% en tu negocio, vas a tener la tranquilidad que tienes un colchón financiero por lo menos de 12 meses, que si en algún minuto el negocio no te está vendiendo lo que tú esperabas, porque a lo mejor tuviste un mes malo, tuviste una caída o alguna decisión que tomaste errada y eso generó una caída en las ventas, por lo menos vas a tener la tranquilidad de que tienes ese colchón financiero. Y es algo realmente sencillo de entender, pero que no mucha gente hace, y justamente por eso que después las personas emprenden, les va mal y tienen que volver a emplearse contra su voluntad, a regañadientes. Se tienen que volver a emplear. ¿Por qué? Porque no hicieron esto del colchón financiero. Tienen que volver a emplearse en un trabajo que no quieren, teniendo una rutina que detestan, subiéndose al metro en la mañana apretado, después devolviéndose al metro en la tarde de nuevo apretado. ¿Por qué? Por no haber querido hacer un trabajo desde fondo, cuidando las raíces. Y cuidando las raíces significaba tener un pequeño plan financiero para tener un colchón de por lo menos unos 12 meses para poder realmente tener esa seguridad. Y a propósito de ventas, y a propósito de tecnología, el próximo lunes vamos a tener un invitado sumamente importante. Vamos a tener un experto en lo que son esta red social relativamente nueva. Y digo relativamente nueva porque no es nueva, pero comparada con Facebook, Instagram y las otras es nueva. Estamos hablando de LinkedIn o de LinkedIn. Vamos a estar ahí con un gran amigo nuestro también del Club de la Prosperidad, Gabriel Gajardo,
que hoy día tiene un montón de seguidores en LinkedIn y él es experto en lo que es marca personal también y sobre todo te enseña cómo sacarle mayor provecho a LinkedIn para poder promocionar tu marca, tus productos e incluso tus servicios. Cómo hacer de esta red una instancia colaborativa para realmente obtener beneficios de todos y para todos, porque de eso se trata también, de obtener ayuda y por supuesto también prestar ayuda al resto. Una gran red donde se puede utilizar perfectamente este concepto de la economía colaborativa que en Radiolab también estamos impulsando en los diferentes programas para los emprendedores, de emprendedores y por supuesto también enfocándose en el crecimiento personal. Estamos en Radiolab Chile por la señal de Facebook Live, www.radiolabchile.cl. Mi nombre es David Vilches, conductor del programa El Club de la Prosperidad, coach financiero formado por FinanCoach, coach de vida, y estamos hablando justamente hoy día de cuáles son los aspectos más importantes antes de dejar tu empleo. Si tienes alguna consulta, algún comentario, lo puedes hacer en los comentarios acá abajo en Facebook y estaremos felices de poder contestarte cualquier pregunta. Muy importante entonces, chicos, como para ir cerrando el programa, el hecho de que la cantidad de tiempo que te vaya a tomar esto de generar el colchón de los 12 meses va a depender de la cantidad de dinero que estés ahorrando. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, tener un flujo efectivo. Recuerden, flujo efectivo es la diferencia entre los egresos y tus gastos. No es lo mismo tener todos los meses un flujo de efectivo de 30,000 pesos que tener un flujo efectivo de, por ejemplo, 300,000 pesos. Si, por ejemplo, si tu flujo es de 30,000 pesos y lo que quieres hacer es juntar 12 millones de pesos, porque en el fondo es lo que necesitas para tener un colchón durante 12, porque eso es el ingreso que tiene. Me estoy basando en el caso del ejemplo de Lucas que dimos al principio. Si tus ingresos son de 1 millón y tú dices, bueno, tengo 1 millón de pesos, lo que gano mensualmente, y si tengo que hacerme un plan financiero para tener un colchón financiero de 12 meses, significa que tengo que juntar 12 millones de pesos. Exactamente. 12 millones de pesos. Pero no es lo mismo tener 30,000 pesos para el ahorro que destinar 300. Porque con 30,000 pesos solamente, para juntar ese colchón financiero, prácticamente te vas a demorar más de 29 años. 29 años es demasiado tiempo. Y te lo digo porque esto lo calculé de antes. Traje los cálculos hechos justamente para poder compartirlo de manera más simple. Para poder ahorrarte también el cálculo en esta mañana de día lunes, que yo sé que el día lunes es un poquito más complicado comenzar la semana, pero mi objetivo es cambiarte la percepción de los días lunes. Entonces, con 30,000 pesos, una persona que gana 1 millón de pesos para hacer un colchón financiero de 12 millones de pesos para tener 12 meses de colchón financiero, ¿cierto? Para juntar 12 millones, se va a demorar en las mismas condiciones 29 años, incluso un poco más. Es demasiado tiempo, es una vida. Ahora, si esos 30,000 pesos aumentan, por ejemplo, a 300,000, entonces el tiempo se reduce a casi 2 años. 2 años. Entonces, dime tú si hay o no hay una diferencia entre 29 años y 2 años. Por supuesto que la hay, ¿verdad? Ahora, ¿de qué va a depender que sean 30,000 pesos o 300,000 pesos? Va a depender justamente de cuánto aumentes tus ingresos, de cuánto puedas optimizar tus gastos y por supuesto que esa diferencia entre el ingreso y el egreso puedas y tengas la voluntad, la perseverancia y la disciplina de estarlo destinando constantemente al ahorro y la reinversión. Y si no lo hace, obviamente que el plan se te escapa cada vez más y más. Y si tú pones atención, si tú pones ojo, oreja, como decía un personaje por ahí, la gran mayoría de los emprendedores que han tenido negocios exitosos, que han tenido saltos cuánticos, que han tenido realmente despegues impresionantes, te vas a dar cuenta que una de las principales características es que son perseverantes y disciplinados. Constantes, perseverantes y disciplinados. Porque al final, ¿el conocimiento es importante? Sí, pero conocimiento sin disciplina, sin perseverancia y sin constancia, de verdad que no sirve de mucho. Y un emprendedor, un dueño de negocio que no cuida el flujo de efectivo de su negocio, que no cuida las finanzas de su negocio, es una persona que realmente tiene serios problemas porque el flujo de efectivo es la sangre del negocio.
así como la sangre para nuestro cuerpo humano, el flujo efectivo del dinero es igual para el negocio. Así que no te olvides de que una de las principales formas de poder dejar tu empleo es enfrentar uno de los grandes miedos, que es quedarse sin dinero. ¿Cómo lo hago? Creando un plan financiero para obtener un colchón financiero que me sostenga por lo menos 12 meses. Lo mejor de todo es que si después tu emprendimiento sigue entregándote los mismos ingresos que tu empleo o más, y no tienes que utilizar tu colchón financiero, entonces ahí tienes una cantidad de dinero excelente, muy importante, para poder reinvertir en tu negocio o invertir en otras instancias para poder seguir aumentando tu patrimonio y así en algún minuto tener un patrimonio rentable que te genere ingresos pasivos. Así que si tienes alguna consulta, puedes escribirnos a contacto@radiolabchile.cl o enviar tus consultas al WhatsApp +569 507 61857. Esto es el Club de la Prosperidad, donde la idea es entregarte contenido para que tú como emprendedor puedas crecer en los aspectos mental, físico y espiritual. Y hoy día estamos hablando de lo importante que son el concepto de las finanzas personales, es decir, el ahorro y la inversión en lo que es la acción de dejar el empleo para dedicarse a un negocio o a un emprendimiento. ¿Por qué? Porque dejar el empleo incluye varios miedos, pero el más importante, o el que más realmente todo el mundo le teme mucho, es a quedarse sin recursos financieros. Así que creo que ya estamos listos. Patricio, ¿estamos listos? Ha sido un placer en este segundo capítulo del Club de la Prosperidad. Y el próximo lunes vamos a estar hablando sobre tips, cómo sacarle provecho a LinkedIn o a LinkedIn, como quieras llamarlo. Cómo sacarle provecho a esa importante red social para poder promover tus productos y tus servicios y tu marca personal. Y por supuesto, buscar mejores oportunidades laborales. Tiene una ciencia, tiene una técnica y un experto en la materia nos va a apoyar este próximo lunes 17 a las 11 horas, como siempre. Nos vemos. Muchísimas gracias por tu sintonía, por tu preferencia. Esto es Radio Lab Chile. Mi nombre es David Vilches y esto ha sido el Club de la Prosperidad. Que la prosperidad te acompañe. Chao. Conéctate con nosotros a través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile. El emprendimiento tiene nombre. Lab. 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 Radio Lab Chile.